Hola, bienvenidos a otro video. Ay, me salió hasta youtuber. No, pero bienvenidos a otro de estos videos explicativos que estamos haciendo como reforzamiento para la asignatura de lenguaje, ¿sí? Hoy día vamos a ver un concepto que muchas veces ocupamos, pero también muchas veces dejamos un poco de lado en los análisis de textos narrativos. Es un concepto que, por alguna razón, en los años que llevo de docencia, a los estudiantes les cuesta harto. Entonces la idea es que este video les aclare un poco el panorama. Y este concepto es tiempo en la narración, ¿sí? Entonces la idea de este video es siempre me pasa esto, el siguiente. Comprender el tiempo de una narración a partir de ejemplos y la lectura de un relato breve. O sea que lo que vamos a hacer ahora con este video es intentar comprender lo que es el tiempo de una narración. Y vamos a verlo a partir no solamente de textos escritos, sino también de imágenes en el arte, ciertos ejemplos que les voy a ir dando, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero que hagamos es que observen esto. Si yo estuviera en la sala de clases con ustedes, definitivamente yo preguntaría qué es esto y más de alguno me diría efectivamente lo que es una línea de tiempo. Aquí le estamos haciendo un guiño a la gente de historia, al departamento. Muy bien. Entonces, más que nada, quería primero que vieran esto. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Y estas son algunas de las épocas históricas que nosotros hemos vivido durante nuestra historia de la humanidad, ¿sí? Primero está la prehistoria, en la cual aparece el ser humano. ¿Ustedes sabían por qué esta flechita se ve así en historia? O sea, en la prehistoria. Es porque los estudiosos no saben de cuánto tiempo estamos hablando hacia atrás. Solamente se puede hacer una predicción. Entonces, esta flechita es que la prehistoria hacia atrás es indefinida por el momento. No sabemos cuántos años hay antes de que aparezca el ser humano. ¿Sí? Solamente hay como una especie de, ¿cómo se llama? De aproximado. Ya después aparecen estas edades, ¿cierto? En la cual está la edad antigua, ¿cierto? Aquí podemos ver el tema de los romanos, ¿verdad? En el caso cuando hablamos de literatura, muchas veces la edad antigua tiene que ver con los mitos griegos, todo eso, el teatro griego, ahí Medea, para los de segundo medio, Edipo, etcétera. Después, cuando cae el Imperio Romano, damos paso a la Edad Media y así vamos avanzando y en la historia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto más que nada con lenguaje? Bueno, tiene que ver bastante porque ya como lo habíamos dicho en otro video anterior, el de contexto de producción, en primer lugar, la literatura le hace hartos guiños a historia. ¿Para qué estamos con cosas? Eso es una asignatura, historia es una asignatura fantástica que tiene mucho que ver con lenguaje, porque los movimientos literarios se corresponden a procesos históricos, y eso también es lo que vamos a ver harto en estos videos. Pero es una razón bien sencilla y mucho más práctica de por qué les coloco esta línea de tiempo aquí. Y es porque las obras literarias, los textos narrativos también tienen lo que sería un inicio y lo que sería, bueno, esto no es un final, pero lo que está más avanzado. También en la historia se avanza, ¿sí? Se avanza. Y aquí les voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, en Harry Potter y la piedra filosofal. Todo el que haya leído este libro sabe cómo comienza, ¿verdad? Harry Potter es un niño huérfano que vive con sus tíos. Ese es el primer hecho que sale en Harry Potter. Después, si avanzamos en la historia, vemos que Harry conoce a Ron Weasley en el tren. Después podemos ver que Harry es seleccionado para la casa Gryffindor. Y también, ya avanzada un poco la historia, Harry y Ron salvan a Hermione y el troll de la montaña. Y aquí podemos seguir hablando de hechos de Harry Potter, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero darles a entender? Cuando un relato está contado así de principio a fin, de forma lógica, se llama, se corresponde con
lo cronológico. El orden cronológico, chiquillos, viene de que la historia está contada de principio a fin, sin dar un salto en el tiempo o quebrar este tiempo, ¿ya? No quiebra el orden lógico de los hechos, ¿sí? En el tema de Harry Potter es que no hay quiebres, ¿ya? Al menos en esta parte de la historia del libro no hay quiebres entre un hecho y otro, es decir, que Harry no suele recordar al pasado lo que ocurre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera distinto? ¿Qué pasaría si es que la historia de Harry Potter y la piedra filosofal empezara a narrarse desde que Harry conoce a Ron en el tren? Los hechos se verían desordenados, ¿verdad? Si Harry conociera a Ron Weasley en el tren, en algún momento él tendría que explicarle, por ejemplo, que es huérfano y vivía con sus tíos, ¿verdad? Y después podemos seguir normal. O esto podría ir aquí, ¿verdad? De repente, algunas veces en la literatura, lo que ocurre es eso, que los narradores comienzan a narrar la historia desde otro punto de la historia. Es como si ustedes tomaran esta línea de tiempo y la desordenaran, para que la historia fuera más interesante o más bonita, como dicen algunos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos orden lógico, orden desordenado, por así decirlo, ¿sí? Es como que se desordenó el hecho, no lleva el orden lógico, cronológico, de principio a fin, sino que el narrador le da cierto desorden para que sea más interesante para nosotros leerlo. Esto va a quedar claro, si es que hasta el momento no les va quedando claro, porque como esto es un video explicativo, no tengo mucha retroalimentación, si van entendiendo o no. Esto igual les va a quedar claro cuando leamos el siguiente texto. Ya, y aquí hay otro ejemplo que yo creo que les va a quedar más que claro. Obviamente espero que la mayoría haya visto la película Titanic. Eso espero. Al menos los de sexto del año pasado sí la vieron. ¿Se acordaban de esta señora? Em, de hecho, creo que, no, bueno, ¿se acuerdan de esta señora? ¿Ya? Y obviamente ella es Rose, que sería Rose Dawson. Dawson. Ay, disculpe mi pronunciación, no soy bilingüe. ¿Sí? Entonces, la historia comienza cuando esta señora es viejita, ¿sí? Ella estuvo en el Titanic a los 15 años y su relato comienza hace 84 años, estaba el Titanic, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer, ella empieza a contar su historia de cuando era joven, de cuando se enamoró de un joven llamado Jack. Aquí, por ejemplo, vemos un suceso de su historia, cuando Jack es invitado a cenar con la familia de ella. Y recordemos que Jack tiene una situación bastante, es un joven bastante humilde, no tiene recursos, él se autodenomina como pobretón, pero es un caballero que viaja bastante y dibuja hartas mujeres. Y ella es una niña de, no, me equivoco, no tenía 15, tenía 17, me parece. Niña de 17 años de una familia con muchos recursos y está comprometida con otro señor. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ellos se enamoran, ¿sí? Esto pasa así primero que esto. Ya estamos mostrando los hechos como en orden. Rose se enamora de Jack, ahí se dan cuenta que están enamorados, ¿cierto? Y cuando se hunde el Titanic, Rose se separa de su familia y Jack como que trata de salvarla porque ella decide no irse en los botes de resguardo, sino que se quiere quedar con él. Entonces Jack trata de salvarla y la deja ahí y lamentablemente, bueno, ya saben cómo termina esto. ¿Por qué les muestro esta película que en realidad es bastante antigua? Porque es el mejor ejemplo para lo que sería diferenciar el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Esta historia comienza, si sacamos todas estas imágenes de aquí, cuando Rose ya tiene sus 101 años, tengo entendido. Pero ella recuerda el pasado cuando tiene 17, esta historia de amor, ¿verdad? Entonces en sí los hechos están desordenados para que nosotros tengamos una visión más interesante de la historia, más por así decirlo estética, ¿sí?
La estética tiene que ir con la belleza, o sea que el tema de desordenar los hechos resulta más atractivo para el lector, porque nosotros queremos saber qué pasó con este señor de aquí, porque al principio de la película no sabemos que él hubiese estado en este barco, ¿ya? Y aquí vamos con algo más que son las narraciones, ¿sí? El tiempo de la historia, les voy a leer tal cual, presenta las acciones en un orden lógico y causal, a través de una sucesión cronológica de acciones relacionadas según causa y efecto. No siempre coincide con el tiempo del relato. El tiempo de la historia, chiquillos, entonces va a ser este orden lógico de los hechos, ¿sí? Lo que ocurre de principio a fin, según causa y efecto, ¿ya? En Harry Potter y la piedra filosofal, el tiempo de la historia coincide con lo que sería el tiempo del relato o tiempo de la narración, ¿ya? El tiempo de la narración es la disposición estética del acontecer de la narración. El narrador organiza el tiempo de la historia de tal modo de instaurar una temporalidad artística. Esto se logra a través de la anacronía. Ya les voy a traducir lo que dice aquí, que está muy bien definido, pero de repente hay algunas palabritas que nos parecen un poco extrañas. Es la disposición estética del acontecer, es decir, esta disposición atractiva, bella, ¿sí? El tiempo de la narración es como el narrador nos cuenta la historia y no necesariamente siempre coincide con el tiempo de la historia. Resulta que Harry Potter y la piedra filosofal coinciden estos dos tiempos. Sin embargo, en Titanic no coincide el tiempo de la historia con el tiempo de la narración, si es que tomamos ese ejemplo. En muchas narraciones ustedes van a ver que el tiempo de la historia y el tiempo de la narración no coinciden, ¿sí? Y hay ciertas marcas textuales que nos van a llevar a pensar aquello. Y por último, este tiempo que de repente dejamos un poquito de lado, pero les voy a leer igual, tiempo referencial histórico, tiempo de la realidad histórica al que se remiten los hechos narrados. Puede también referirse al tiempo del escritor, que es el contexto social y cultural en el que éste se escribe. Ya, aquí por ejemplo, tiempo referencial histórico se requiere como la realidad histórica en la cual los hechos están narrados, pues dije lo mismo que estaba ahí. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del Titanic, el tiempo referencial histórico tiene que ver con los años 1900, donde está el Titanic y este se hunde, ¿sí? Como que tiene que ver con en dónde se ubica este hecho. Bueno, si aquí, hasta aquí no ha quedado claro, tenemos otra oportunidad para comprender, ¿ya? Ah, y recordar también que en el tiempo de la narración, cuando hay quiebres en el tiempo, es decir, cuando aquí la Rose se acuerda de cuando era joven, esto se llama anacronía, ¿sí? Cuando uno de los personajes recuerda algo y va al pasado, es un quiebre en el tiempo. Esto va a ser la anacronía. La anacronía solo existe cuando el tiempo de la narración es alterado, es decir, cuando no se corresponde con el tiempo de la historia. Ya, les voy a leer este breve cuentito. No, me quiero cuento, la verdad. Vamos a decirle relato. Y van a escucharlo con mucha atención. Después se los voy a explicar, pero la idea es que ustedes vayan viendo también de qué se trata, ¿sí? Dice así. De vuelta a casa. Abrí la mano y la orienté al cielo en las coordenadas anunciadas, donde la constelación de estrellas indicaba el lugar. Coloqué los dedos sobre cada una de las 5 estrellas. La profecía del manuscrito afirmaba que alrededor de la estrella situada en el tercer dedo índice rotaba un planeta especial, donde la vida igualaba en esplendor al mismísimo paraíso. La leyenda indicaba también que sus habitantes llamaban Tierra a aquel planeta azul que una vez fue nuestro hogar, antes de que nos difundiéramos por el espacio profundo, antes de que hubiéramos renegado de nuestras raíces terrestres. Allí me disponía a volver con los míos. Era nuestra única esperanza. Nuestro planeta actual tenía los días contados. Culpa nuestra, lo reconozco. Solo en aquella tierra de leyenda, nuestra civilización podría recuperar el esplendor perdido. Solo esperábamos que los humanos nos hubieran perdonado,
y nos aceptaran a pesar de que todo el tiempo pasado, a pesar de que nuestro aspecto físico ya no fuera el mismo que el suyo. Luis J. Gorostegui. Gorostegui, creo que es. Ya, chiquillos, si no entendieron mucho lo que estaba ocurriendo en este texto, antes de que pasemos a la explicación, les sugiero que pongan pausa al video y lo lean de nuevo. Recuerden que la primera lectura es más bien rápida y la segunda lectura es más pausada, como que nos damos cuenta de las acciones del relato, etc. Entonces, vamos a ver cuáles son las acciones más importantes de este relato. Y aquí aparece tal cual les pregunté. Primero tenemos un protagonista, ¿verdad? El narrador es protagonista. Lo primero que hace el narrador y el personaje protagonista es colocar su mano en una constelación de 5 estrellas, a lo lejos, ¿verdad? Entonces él empieza a recordar la profecía. De la tercera estrella de la constelación gira alrededor de un planeta que es como el paraíso mismo. ¿Ya? Y ahí ya hay algo que podríamos decir acerca del tiempo. El protagonista señala que antes ellos vivían en el planeta, al cual sus habitantes llamaban Tierra. Sin embargo, se fueron y difundieron por el espacio, rechazando este pasado. Y por último, el protagonista da a entender que se dispone a volver a la Tierra, ya que su planeta tenía los días contados. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ay, me adelanté. ¿Qué quiere decir esto? Que está a punto de terminarse, de extinguirse su planeta. ¿Les parece conocido? Bueno. Bien, ¿dónde nos damos cuenta? Aquí, por ejemplo, se ubicaría lo que sería el tema de la primera acción. Y aquí comienzan los recuerdos. Fíjense, aquí dice que em, antes sus habitantes llamaban Tierra aquel planeta azul que una vez fue nuestro hogar. O sea que ellos antes vivían ahí. En todo caso, da a entender que este protagonista es un extraterrestre, ¿sí? Porque dice acá, antes de que hubiéramos renegado de nuestras raíces terrestres. Renegar es negar algo, ¿ya? Entonces se negaron a que había raíces terrestres, o sea, de la Tierra, ¿ya? Entonces se entiende que ellos se fueron al espacio y abandonaron la Tierra en algún momento. Y allí él quería volver, era nuestra única esperanza. Entonces, este relato trata más que nada de un protagonista que es extraterrestre y quiere volver a la Tierra como única esperanza para sobrevivir. Y bueno, empieza a recordar que había una profecía y que antes los suyos vivían en ese planeta. Entonces la pregunta es, y es una pregunta que hemos hecho con las profesoras, entonces es algo que da para pensar. ¿El tiempo del relato es igual que el tiempo de la historia en el texto anterior? Es decir, ¿los hechos ordenados de forma cronológica se corresponden por cómo las narra el narrador? Vamos a ver. Y la respuesta es que no, chiquillos. No, el tiempo del relato aquí no es el mismo que el tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos a un protagonista que primero coloca la mano en la constelación, después recuerda algo, recuerda una profecía y recuerda que antes los extraterrestres vivían en la Tierra, ¿ya? Y al final se dispone a volver. O sea, esto ordenado en tiempo de la historia y tiempo del relato quedaría así. Si ordenamos las acciones más relevantes de este relato, en el tiempo de la historia, ordenadito de principio a fin según orden causa-efecto, primero tendríamos que los extraterrestres vivían en el planeta Tierra. Después que los extraterrestres se fueron y se difundieron por el espacio, rechazando el pasado. Después tenemos esta profecía. La tercera estrella de la constelación gira alrededor de un planeta que es como el paraíso mismo, es decir, la Tierra. Después tenemos al protagonista que coloca esa mano y el protagonista que se dispone a volver a la Tierra. Es decir, todo esto, los tres primeros acontecimientos son recuerdos del protagonista, ¿ya? O saberes que él tiene de que pasaron antes. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo estas claves en el texto. En cambio, ¿cómo se narra? No comienza la narración con que los extraterrestres vivían en la Tierra.
No, comienza la narración de aquí en el cuarto punto, que el protagonista coloca la mano y comienza a recordar, ¿sí? Y al final se corresponden estos últimos hechos, que el protagonista se dispone a volver a la Tierra. Pero todo esto, todos estos primeros 4 acontecimientos, en el tiempo del relato o de la narración, son establecidos de diferente manera, ¿ya? Entonces el tiempo de la historia no es el mismo que el tiempo del relato, ¿sí? La idea es que se den cuenta de ello, porque al identificar las acciones más importantes, yo de inmediato voy a saber si es que está contado de la misma forma de lo que debería ser de principio a fin, o hay quiebres en el tiempo, como ocurre aquí, que el protagonista recuerda, entonces ahí hay una anacronía, ¿ya? La idea es que nos demos cuenta de eso. Igual hay distintos tipos de anacronías que no vamos a ahondar ahora, pero la idea es que primero tengamos esta afirmación del tiempo del relato y tiempo de la historia bien clara. Y creo que eso es todo. Ahora, si siguen existiendo dudas, sugiero ver este video de nuevo. No, mentira. Sugiero que nos contacten a mí o a la profesora Carol por nuestros correos personales o al profesor de lenguaje que usted tenga, puede ser el profesor Elías, la profesora Luisa, etc. Y nos puedan preguntar respecto a esto, porque es muy importante. Creo que se ve en muchas narraciones y sobre todo ya cuando empezamos a ver literatura latinoamericana. Porque, como bien dije anteriormente, la literatura se corresponde con procesos históricos. Por lo tanto, cuando en la historia empezaron a verse técnicas cinematográficas en la cual había cortes en el tiempo, los autores empezaron a hacer lo mismo, ¿sí? A que con su escritura empezaron a cortar el tiempo y usaron distintas técnicas narrativas. Y eso se ve en la literatura latinoamericana sobre todo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier duda, consulta al mail y, y eso. Espero que estén bien, muchos saludos como siempre les mando y ojalá este video les haya servido. Chao, chao, que les vaya muy bien.